Bien, bueno, lo importante de esta frase, vamos a calmarnos, bueno, falta poco, tal vez alguno necesite solo dar este examen para poder ingresar a la carrera, así que eh, está bueno estudiar con esperanza, digamos, con la positividad de decir, bueno, esto es como un obstáculo que uno lo puede superar, no estudiarlo como con el terror, el pánico, esa sensación de no voy a llegar, es un montón, me voy a olvidar, me voy a bloquear, bueno, calma, ¿no? Uno se estresa a veces innecesariamente. Así que, bueno, esta clase es para ayudar a calmar ansiedades, sobre todo, ¿sí? Vamos por el primer tema que tiene que ver con biomoléculas, ¿sí? Yo en esta clase voy mechando algunos choices y algunas imágenes, y desde ellas como que van a ser la excusa para explicar y meternos en estos temas, ¿sí? Entonces, bueno, la estructura molecular que da origen a un nucleócido, ¿sí? Pensemos, ¿qué es un nucleócido? ¿En dónde está? ¿No? Esta palabra. Eh, bueno, tal vez algo de esto me hable del núcleo, de los ácidos nucleicos, ¿sí? Va por ahí. Nucleócido es una estructura de los ácidos nucleicos. Pero ven que no dice nucleótido, como solemos recordarlo más, nucleócido. Entonces, ¿qué tiene un nucleócido? Una base nitrogenada unida a una pentosa, o un grupo fosfato unido a una pentosa, un grupo fosfato unido a una pentosa, y esta a su vez unida a una base nitrogenada, un grupo fosfato unido a una base nitrogenada. Entonces tenemos tres elementos que están acá: pentosa, base nitrogenada, fosfato. ¿Qué incluye un nucleócido? Si quieren escribir por el chat o decir en micrófono, la C dicen por ahí, la C de letra C, la A. Bueno, lo cierto con un nucleócido es la base nitrogenada con la pentosa, ¿sí? Con la pentosa. Esa es la respuesta correcta, es la A. Y vamos a aprovechar y repasar un poquito la estructura de los nucleótidos y los nucleócidos con una ayuda de memoria, ¿sí? Ven que acá resalté la palabra nucleócido y acá abajo la puse como núcleos con S, y dos, o sea, dos. Tiene dos estructuras. Y nucleótrido tiene la expresión tres, ¿sí? Yo le puse el tri, le agregué una R para que suene más evidentemente a tres, pero es nucleótido, la palabra correcta. Entonces, el nucleócido es la pentosa, que es un azúcar, con la base nitrogenada, ¿sí? En este caso es una base púrica porque tiene dos anillos, ahora lo vamos a ver. Cuando a esto se le agrega un fósforo, un grupo fosfato, un ion, ahí forma el nucleótido, ¿sí? Nucleótido. A veces preguntan esta diferencia, entonces está bueno como tenerlas ahí presentes. Y ya que estamos en ácido nucleico, vamos a ver como el ácido nucleico estrella, que es el ADN, y un poquito de ácidos nucleicos en general, ¿sí? Esta imagen, que hay dos, ¿de qué está haciéndonos referencia? ¿Qué es esto que vemos acá? Una molécula de ADN, ¿sí? Una estructura formada por varios colores que nos ayudan a diferenciar partes, ¿sí? Las partes que acá tenemos de violetita, ¿sí? Que son como estas casitas, son las azúcares pentosas, que en el ADN es un azúcar desoxirribosa. También podemos ver estos circulitos que tienen P, que es el grupo fosfato, y acá en el medio tenemos eh, también estructuras amarillas, que son las T, la timina, esas son las bases nitrogenadas. Y en el medio hay como unos enlaces, ¿sí? Que son puentes de hidrógeno, que unen las dos cadenas en el caso del ADN, del ADN, ¿sí? Es el único ácido nucleico que es bicatenario, es decir, que tiene dos cadenas. Acá hacia la derecha está como más bien organizado. En la primera imagen está más bien como ampliada, así hecho en 2D para poder entender la estructura. Y esto así podemos contar varias cosas de la molécula de ADN, de su estructura, no de su función, ¿sí? Bueno, por un lado está compuesto por nucleótidos,
enlazados entre sí, entre el azúcar desoxirribosa y los grupos fosfatos se unen en la cadena, y entre las dos cadenas opuestas se unen a partir de las bases nitrogenadas, ¿sí? Y si nos ponemos a ver las bases nitrogenadas, la timina siempre coincide con la adenina, y no nos vamos a poner a profundizar mucho el por qué, pero es así porque si observan, la timina tiene como, por decirlo de una manera muy básica, ¿no? Como dos espacios para unirse, y la adenina también. Entonces, las dos bases que tienen dos espacios para unirse y son complementarias son la timina y la adenina. ¿Y por qué son complementarias? También no nos vamos a poner a detallar porque no es necesario que lo sepan, pero sí fíjense que la timina tiene como si fuese un hexágono, ¿sí? Como si fuese un anillo. Y la adenina tiene dos. Entonces fíjense que todo lo que tiene un anillo se une siempre a lo que tiene dos anillos. La timina con la adenina y la citosina, ¿ven? Acá que tiene un anillo, con la guanina que tiene dos anillos. Es decir, las bases se complementan, la que tiene un anillo con la que tiene dos anillos. ¿Y por qué la timina, que tiene un anillo, no se va a unir con la guanina? Porque tiene dos anillos. Porque la timina tiene dos espacios y la guanina tiene tres. Entonces quedaría como descomplementada. En fin, la timina con la adenina son complementarias y la citosina con la guanina también son complementarias, ¿sí? Podemos recordar una de las dos combinaciones, por ejemplo, citosina con guanina, Charlie García, y ya con eso podemos como deducir que la timina con la adenina. ¿Y qué es esto de tener un anillo o dos? Bueno, las bases nitrogenadas pueden ser púricas o pirimídicas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Nada, que tiene uno o dos anillos, ¿sí? Entonces, también, así como me acuerdo la complementariedad de C con G, Charlie García, me acuerdo de las que son, por ejemplo, bases púricas, que es adenina y guanina. Siempre está ese ejemplo de decir agua pura, A de adenina, G de guanina, pura de purinas, ¿sí? Y por descarte, las otras van a ser pirimídicas, la timina, la citosina, y acá no está, porque estamos hablando de ADN, pero falta una base nitrogenada, que está en el ARN. ¿Cuál es esa base nitrogenada? Ahí tiro la bola para el público. Uracilo, ¿Cómo? uracilo puede El ser. uracilo, ¿sí? El uracilo, que es muy parecida a la timina, pero que está en el ARN, tiene solo un anillo, ¿sí? Siempre digo que Camilo nos enseña con el tutu, nadie como tutu, a reemplazar la timina por el uracilo. Bueno, eso de las bases púricas, pirimídicas, que se unen las cadenas a través de puentes de hidrógeno, la timina con la adenina con dos puentes, la citosina con la guanina con tres puentes. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la estructura más unida? La de la citosina con la guanina. Y eso es importante cuando hablemos en el momento de replicación del ADN, donde las cadenas se tienen que separar, o cuando hablemos de la transcripción, donde también se tienen que separar. ¿Por qué lugar se van a abrir? Bueno, se van a abrir por lugares que están llenos de timina y adenina. Tal vez alguno escuchó de la caja TATA, ¿sí? La caja TATA son lugares del ADN donde hay mucha timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, porque son lugares que son más fáciles de abrir, porque si tenés que ponerte a cortar cada uno de estos puentes de hidrógeno, por supuesto vas a elegir donde hayan dos que tres, ¿sí? Va a ser menos trabajos. Entonces, por eso la caja está. Bueno, algo más para contarles es que si observan las pentosas, como que las de la izquierda van como para arriba y las de la derecha van como para abajo, ¿sí? Y acá encontramos que dice 5 ends, 3 ends, que en realidad si es end tendría que ser 5 ends, todo en inglés. Esos son los extremos. ¿Qué son estos extremos? Bueno, la pentosa tiene 5 carbonos.
Y cada uno de esos carbonos tiene un número, ¿sí? En vez de tener nombre, tienen números. El extremo de la puntita, digamos, es el carbono 5. Por lo tanto, esta cadena deja expuesto el carbono 5. Y la cadena complementaria, ¿sí? También se complementa en eso, porque es el carbono 3 el que queda expuesto, ¿sí? El carbono 3. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Acá se cuenta así. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? El carbono 3 queda expuesto. Entonces, si de un lado la cadena empieza con 5', del otro lado va a empezar con el extremo 3', porque son complementarias y antiparalelas. No son así iguales como el carril de un tren, sí son antiparalelas. Y esto es porque una va en una dirección y otra va en otra dirección. Que eso va a ser importante en el momento sobre todo de la replicación o duplicación del ADN, ¿sí? Que es un tema que se ve un poquito más adelante en el programa de biología, y es que una cadena se va a ir como copiando en una dirección y la otra, como está antiparalela, va a tener que hacer la copia distinta, ¿sí? Bueno, con esta imagen ya dijimos bocha de cosas, ¿no? De este ácido nucleico. Si tuviésemos que transformar mágicamente, que no lo vamos a hacer en la pantalla, lo vamos a hacer en nuestra imaginación. Esto en una molécula de ARN, le vamos a sacar por un lado toda una cadena, ¿sí? Porque es unicatenaria. Le vamos a cambiar en todos los lugares donde haya timina, lo vamos a reemplazar por uracilo. Y acá no dice que es desoxirribosa en ningún lugar y no me puedo dar cuenta por la imagen, pero sí esta pentosa va a ser ribosa para la molécula de ARN, ¿sí? Bueno, y con esas diferencias ya podemos, digamos, encontrarnos frente a una molécula de ARN. También puede ser que los nucleótidos, en vez de tener un grupo fosfato, tengan 2 o 3, y ahí aparece el ATP, ¿sí? O el ADP, ¿sí? Adenosin difosfato, adenosin trisfosfato. En realidad estoy marcando la T, pero sería con adenina. Si la base nitrogenada es adenina, puede ser GTP, ¿sí? Si la base nitrogenada es guanina, que son moléculas que también son ácidos nucleicos, por ejemplo el ATP, que tienen la capacidad de sus enlaces de fósforo, ¿sí? Contener mucha energía. Entonces lo que hacen es, hay una reacción química que despatarra energía al exterior, las moléculas de ADP van a ir y agarrar esa energía, la guardan formando ATP y la llevan a un lugar donde se necesite esa energía, ¿sí? Por eso se dice que los nucleótidos, ¿sí? Por ejemplo, de ATP, son moléculas que transportan energía, que la llevan de un lugar, o sea, de una reacción a otra, ¿sí? No son nucleótidos de reserva de energía, los nucleótidos no guardan la energía, sino que la agarran para trasladarla a otro lugar, ¿sí? Las biomoléculas de reserva de energía son más bien los hidratos de carbono, los lípidos, pero no los nucleótidos o los ácidos nucleicos. Bueno, una cosita más vamos a decir de esto, ¿sí? Y con esto ya abordamos lo más importante de los ácidos nucleicos. Que esta imagen que ven así lisita, en realidad se va a ir como enrollando y dependiendo si estoy en una célula procariota o eucariota, se va a ir organizando de diferentes formas. ¿Por qué de diferentes formas? Porque en una célula procariota, que es más simple, la molécula de ADN, se va a organizar una molécula única, lineal, y va a estar, bueno, ahí como levemente plegada en un sector de la célula procariota que se llama nucleoide, ¿sí? Es un sector. En cambio, si estamos en una célula eucariota, por un lado va a ser más complejo, porque tenemos más moléculas de ADN, ¿sí? Nosotros sabemos que una célula somática de nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene
46 moléculas de ADN. Y estas moléculas van a estar, por un lado, adentro del núcleo celular. Y por otro lado van a estar enrolladas, ¿sí? Van a ser lineales, no circulares, y van a estar enrolladas para que no sea un despatarro de moléculas de ADN desprolijas, ¿no? Sino que más bien van a estar, bueno, plegadas de tal forma que entren y estén bien organizadas, ¿sí? Así que bueno, eso para contarles algo de las biomoléculas, ¿sí? Y voy a irme echando con algunos memes, ¿sí? Listo para mi primer examen y de repente te caen con la primera pregunta y dices, ¿what the fuck? Bueno, algo que se sugiere desde la neurociencia es que uno arranque por las preguntas difíciles. Es decir, ya sé que tenés poco tiempo, ya sé que uno está nervioso, que empezás por la primera, pero si sabés que hay un tema que te cuesta más, que le tenés que prestar más atención, bueno, es importante que vayas primero ese tema, que resuelvas primero lo que te genere más complejidad, para después, bueno, avanzar con lo que es más fácil y que tu cerebro empiece a estar más cansado o distraído, ¿sí? Bueno, eso como un marutip. Vamos por un segundo choice que hice número 1, pero es el número 2, claramente. Dice, si una proteína se desnaturaliza, y ahí pasamos a otra biomolécula, que son las proteínas, biomoléculas very importantes, sobre todo porque ahí tenés enzimas, tenés diferentes tipos de proteínas, y además la palabra proteína significa principal, ¿sí? Y es la biomolécula más abundante que tenemos dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, si una proteína se desnaturaliza, ¿qué le pasa? Pierde su conformación espacial y su función biológica, pierde su estructura cuaternaria y terciaria, pero no su función, pierde su estructura terciaria, pero no su función, mantiene su estructura primaria y su función. La D, mantiene su estructura primaria y su función. La A, para mí la A, bueno, 2 contra 1, pierde su conformación espacial y su función biológica. ¿Qué es la desnaturalización? Las proteínas para funcionar tienen que tener una forma tridimensional determinada. Si esa forma se modifica por la temperatura, porque el medio es muy ácido, porque hay una sustancia radioactiva, o sea, si se desarman los enlaces que hay dentro de los aminoácidos de una proteína, su estructura tridimensional se deforma y por lo tanto pierde su función, ¿sí? Imagínate tener una pelota de fútbol toda deformada y ya no va a rodar, no va a rodar ni picar ni pasarse de acá para allá, pierde su función, ¿sí? Entonces, la desnaturalización pierde su estructura espacial, tridimensional y su función biológica. La respuesta correcta es la A, ¿sí? Ahí están en el chat. Sería la E si dijera que pierde su función, claro. ¿Por qué pierde su función y no su estructura primaria? A ver, por un lado, cuando logra su estructura espacial, su conformación espacial, puede funcionar. De hecho, si nos ponemos bien en lo técnico, antes de encontrarse en su estructura tridimensional, no es una proteína. La proteína es cuando está funcionando, con posibilidad de funcionar biológicamente. Antes de eso, o sea, mientras se va plegando, es un polipéptido. O sea, es una estructura con muchos aminoácidos, que tendrá una forma particular en la estructura secundaria, pero recién cuando funciona biológicamente, el polipéptido pasa a llamarse proteína, ¿sí? Ese es como lo bien específico del nombre. Entonces, repasemos un poquito las estructuras de la proteína. Una proteína puede tener una estructura primaria, que está formada por aminoácidos, una cadena lineal de aminoácidos, o sea, un aminoácido al lado del otro,
unidos entre sí por un enlace muy importante y muy fuerte que se llama enlace, a ver si lo escriben, y cuando se hidroliza. No vamos a ver la hidrólisis de proteínas en esta clase, pero la hidrólisis es cuando por acción del agua se desarma esta estructura primaria, ¿sí? ¿A qué voy con este enlace peptídico? Este enlace que es fuerte, es un enlace, ahí están diciendo el enlace peptídico en el chat, es un enlace muy fuerte, que es difícil desarmarlo, ¿sí? Es difícil desarmarlo. Tienen que haber enzimas específicas que vayan a romper el enlace peptídico. Es decir, que ni el cambio de temperatura, ni el cambio de acidez, o sea, de pH, va a llegar a afectar la estructura primaria. Pero sí va a afectar los otros enlaces, ¿sí? Que hay fuerzas de Van der Waals, hay puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, hay diferentes tipos de uniones químicas. Estas uniones sí van a ser afectadas por la acidez, la temperatura, sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, van a desarmar la estructura si es que llega a ser cuaternaria, si está combinado con otros polipéptidos, la estructura terciaria, hasta la secundaria, ¿sí? Pero no llega a afectar la desnaturalización, la estructura primaria. ¿Se entiende? Estoy esperando un sí o un no en el chat. Sí, bien, entonces avanzamos. Muy bien, hay muchos sí, muy bien, buenísimo. Bueno, es importante. En la próxima diapo vamos a ver un poquito entonces, ya que estamos con proteínas, que es, como les dije recién, una biomolécula bien importante, la base, el ladrillito. Algo que no les dije recién con ácidos nucleicos es que las biomoléculas son cuatro. Ácidos nucleicos que ya vimos, proteínas que estamos viendo y hay dos más. Se los dio, así seguimos avanzando, lípidos e hidratos de carbono, o glúcidos, ¿sí? Bueno, excepto los lípidos, los glúcidos, los ácidos nucleicos y las proteínas tienen una estructura base que después se va como a unir a muchas de esas estructuras como si fuesen los ladrillitos, ¿sí? Que se llaman monómeros. Es un nombre que en lo personal me parece bastante simpático que le digan monómero, algo de esto. Y bueno, recién vimos los nucleótidos, que es el monómero de los ácidos nucleicos. Acá vamos a estudiar lo que es un aminoácido, que es el monómero de las proteínas. Y después está los... Bueno, después vemos cuáles son los monómeros de los hidratos de carbono. A ver, que empieza con mono también. Los Monosacárido. monosacáridos. Muy bien. Monosacárido. Ese es el más mono de los monos. El monosacárido, ¿sí? Bueno, entonces vamos por el monómero de las proteínas que son los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Es un carbono central unido a dos grupos importantes, el grupo amino y el grupo carboxilo, a un grupo de hidrógeno y a un radical libre, a un grupo, una cadena lateral, un radical. Ese radical puede cambiar, de hecho hay 20 tipos distintos de aminoácidos. Hay aminoácidos que uno puede generar por su propio metabolismo, que se llaman no esenciales, y hay aminoácidos que uno necesita incorporar desde la dieta, ¿sí? Por ejemplo, la fenilalanina, ¿sí? Por decirles algo. Entonces, esos se llaman esenciales. Es esenciales que los consumes. Bueno, debido a este grupo amino y este grupo carboxilo, los aminoácidos son anfóteros. ¿Qué significa anfóteros? Que pueden comportarse, según el medio en que estén, en ácidos o básicos, ¿sí? Es decir, el grupo amino puede recibir, digamos, por decirlo de alguna forma, recibir un protón, un grupo hidrógeno,
y comportarse como una base, un grupo básico. El grupo carboxilo puede ceder un protón, un hidrógeno, comportarse como un ácido, ¿sí? Entonces, según el medio ambiente, pueden cambiar su acidez, ¿sí? Y según el grupo lateral, este grupo R, los aminoácidos pueden ser polares, no polares, ácidos, básicos, neutros, ¿sí? Entonces, este grupito de acá le va a dar como si fuese el condimento de una comida. Entonces, ¿por qué una proteína tiene una forma y no otra? Es como cuando le pones un condimento, no sé, le pones curry al pollo, le pones orégano al pollo, le pones limón al pollo. Es pollo, pero va a tener diferentes sabores. Bueno, los aminoácidos hacen que las proteínas sean proteínas, pero van a tener diferentes funciones, o estructurales, o enzimáticas, o de transporte, como la hemoglobina, ¿sí? Entonces, eso se debe a las diferentes variables, las 20 variables del grupo radical, ¿sí? Ahora, con un aminoácido no haces nada, ¿sí? O sea, con un granito de curry o con una pizca de orégano no le das sabor al pollo. Entonces, necesitas varios aminoácidos para formar un polipéptido que se van a unir a través de un enlace peptídico. Ese enlace es mega archi importante, como te decía recién, es un enlace fuerte que va a unirse el grupo carboxilo con el grupo amino del siguiente aminoácido y va a liberar una molécula de agua, ¿sí? Va a liberar agua esta unión, ¿sí? O sea, formar polipéptidos genera agua. Podríamos decir que te hidrata, digamos, ¿sí? Bueno, muy bien. Cuando son dos aminoácidos juntos se llama bipéptido. Y cuando son más aminoácidos, ¿sí? Varios, se llama polipéptido. Poli significa mucho, ¿sí? Muy bien. Y vamos un poquito más. Dejamos a los aminoácidos de largo y un poquito de chiste para distraer un poco la atención, que uno va así feliz y en la semana de exámenes uno se encuentra destrozado. Entonces quería preguntarles cómo se sienten, cómo llegan, qué les genera presentarse a rendir, ansiedad, miedo, confianza. Bueno, con una palabra que me puedan describir, eh, no sé, frustración, sensación de laberinto o seguridad, no sé, lo que quieran. Mi ansia todo. Nervios. Más nervios. Todo junto. Bueno, yo quiero contarles algo que no es muy objetivo. Yo rindo con miedo y nervio, ya que rindo el final de química, con los dos intensivos, bueno, igual se puede, ¿sí? No, a veces siente que es como muchísimo, ¿no? Es un montón rendir toda esta cantidad de... Bueno, quiero contar que la mente tiene la capacidad de incorporar información, de aprenderla, y hay que buscarle la vuelta para intentar amigarse con esta materia, que tiene cosas interesantes. Ya sé que no va a modificar tu felicidad ni plenitud saber que un aminoácido es anfótero, pero la realidad es que uno puede aprender y incorporar palabras así raras y conceptos. Entonces, es importante estudiar a conciencia. Yo creo que cuando uno estudia, decir, bueno, yo voy a estudiar bien. No voy a estudiar para zafar, no voy a estudiar para decir, bueno, más o menos la piloteo. Estudiar bien, eso te genera tranquilidad y confianza, ¿sí? Y no hay ningún tema imposible, no hay ningún tema que sea chino, ¿sí? Esto es sentarse, darle tiempo a la mente para que incorpore estos conocimientos y practicar muchos choices. Por eso siempre en las clases así más de repaso busco, bueno, ejercitarlos, ¿sí? Vamos, que falta poco. Sigamos. Vamos por los lípidos. Entonces, las grasas y los aceites se diferencian porque
sea, ¿cuál es la distinción entre estos dos? Sus cadenas de ácidos grasos tienen distinta longitud, o sea, distinto largo. El peso molecular es mayor en las grasas, es decir, que pesan más las grasas, tienen más cantidad de átomos. Las grasas poseen mayor riqueza de oxígeno y los aceites son ricos en ácidos grasos no saturados. Bueno, a veces en los choices aparecen temas que uno nunca vio. Por ejemplo, yo dudo que les hayan contado la cantidad de oxígeno que hay en los lípidos, ¿sí? O el peso molecular. Entonces, una sugerencia, cuando veas preguntas que no te las nombraron, no aparecieron ni a gancho, esas descartalas, ¿sí? Intentá estudiar o jugártelas por las que tengan más afinidad con los temas que estuviste viendo. Por ejemplo, diferente longitud. La realidad es que cuando se estudian grasas, aceites, se habla de que los ácidos grasos son saturados o no saturados. Entonces, la respuesta correcta es esa, ¿sí? Y te voy a contar un poquito qué diferencia hay entre un ácido graso saturado y no saturado y cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Sobre todo porque el colesterol, bueno, va a estar ahí. Es la C, la correcta. Mira, un ácido graso no saturado o insaturado es aquel que tiene en algunos lugares dobles enlaces, ¿sí? Entre los carbonos. ¿Qué significa eso? Que ahí hay lugar para que ese enlace se abra y pueda recibir más hidrógeno. Cuando está saturado, el hidrógeno produce que, digamos, la molécula quede rígida. Y cuando está insaturado, que quede como curvita, ¿sí? Entonces, si vos tenés que colocar varias moléculas, ¿sí? De grasas, de ácidos grasos saturados, las grasas se pueden ubicar más prolijamente y por lo tanto quedan más sólidas y forman grasas que son sólidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, la manteca. Y el aceite es un ejemplo más fácil, pues el aceite es el aceite, ¿no? El que le tiramos a la ensalada y a la milanesa con papa frita y huevo frito si estamos bien del hígado y no hace tanto calor. Bueno, son insaturados, es decir, que se quiebran si van teniendo curvitas. Al tener curvitas, estos ácidos grasos ocupan más lugar en el espacio. Por lo tanto, son más fluidos, ¿sí? Por ejemplo, el colesterol, que es o sea, tiene ácidos grasos insaturados, le va a dar fluidez a la membrana plasmática. Si hay más colesterol en el medio, la va a rigidizar, le va a dar menos fluidez. Menos colesterol, más fluidez, ¿sí? Es como que ocupan más lugar. Yo tengo 3 hermanos y cuando éramos chicos, uno es varón y somos 3 mujeres. Imagínate, en el auto de mis papás íbamos los 4 atrás. Y mi hermano se sentaba con las patas abiertas, así cuan varón. Y a mí me da una bronca, pues nosotros estábamos así apretadas con las piernas y él ahí todo espatarrado con sus piernas abiertas y como que ocupaba más lugar, digamos, ¿no? Y a veces, sí, bueno, nosotros éramos como las hermanas saturadas de mi hermano que estaba ahí insaturado, ahí desplegado. Eh, bueno, yo le decía, correte, apretate un poco, los 4 ahí atrás. Bueno, cosas de hermanos. Muy bien, ¿se entendió esto? La diferencia de saturado e insaturado. Bueno, es importante, ¿no? Un mal tip. En estos días, intentar descansar lo máximo posible. Yo sé que a veces es una distensión agarrar la pantalla y agarrar el celu y mirarse una serie y hace bien. Pero lo mejor si necesitas despejarte es, no sé, salir a caminar, hacer algo, no sé, regar las plantas, hacer cosas que no sean estar en la pantalla, que eso satura, desvela. Y en estos tiempos tu cerebro necesita descansar, dormir bien, ¿sí? Lo necesitas. ¿Por qué? Porque cuando uno duerme, uno fija la información. Es un momento donde se ancla todos estos contenidos que uno va viendo. Entonces, es clave dormir bien y el día anterior al examen, además de tener el DNI a mano,
y la sube cargada, ¿no? Que ahora está re caro viajar en bondi o en subte en estos días, intenta descansar, ¿sí? Intenta descansar lo máximo que puedas. Las grasas pueden llegar a tener más peso de los aceites, pero no todas las grasas, o sea, no es una diferencia, digamos. La diferencia es que las grasas son saturadas, tienen ácidos grasos saturados y los aceites insaturados. Esa es la diferencia más grande, ¿sí? De nada. Bueno, y vamos ahora a poner todos estos conocimientos, a darle un poco más de, de presencia, ¿no? ¿Por qué estudiamos las biomoléculas en biología? Y porque básicamente los seres vivos estamos formados por ellas. Y los seres vivos estamos formados por células. Y las células tienen una membrana plasmática o membrana celular. Me va a servir agua, perdón. Estoy con el team agua con limón y jengibre, es lo más. No sé si a ustedes les gustan estas cosas, pero Maru tip para pasarla mejor estudiando biología, o tereré, o esto, sí. Y consigo menta le pongo menta también. Bueno, vamos a los temas que nos interesan. Acá tenemos el ejemplo típico de una membrana plasmática. Yo voy a ir del 1 al 11 preguntándoles qué es cada cosa, cada una de las estructuras. Que a veces suelen tomar esquemas así. Esto está sacado de un examen. O sea, todos los cheques están sacados de exámenes de UBA 21 y el CS. El 1. ¿Qué son estos filamentos amarillitos? Son glúcidos, muy bien. No son esfingolipios, son glúcidos, que son las biomoléculas que no terminamos de describir recién. Bueno, ¿qué son los glúcidos? Estos en este caso son oligosacáridos, ¿sí? Oligosacáridos. No, no son peroxisomas. Los peroxisomas son unas estructuras que están adentro de la célula, no están en la membrana plasmática. Bueno, por un lado los glúcidos están de la cara externa de la membrana plasmática y es como cuando vas por la calle y reconoces por la fachada externa, si es una farmacia, un restaurante, un kiosco, una casa. Bueno, esta estructura externa de los glúcidos, ¿sí? Le da reconocimiento a la célula, como que uno puede saber qué tipo de célula es o qué tipo de ser vivo es según los glúcidos que están afuera, digamos, ¿sí? Por eso es importante que estén afuera. Y son oligosacáridos porque son hidratos de carbono de unos 8, 9 o 10 monosacáridos. Cada una de estas pelotitas, estas perlitas, es un monosacárido. Todos estos oligosacáridos en total se llaman glucocálix. Glucocálix, ¿sí? Es la estructura del conjunto de cada uno de estos oligosacáridos. Muy bien, vamos por el 2, que está señalando esta pelotita. ¿Qué es el 2? Estas pelotitas. Es un fosfolípido, muy bien. Lo que está señalando en particular es la cabeza del fosfolípido. ¿Sí? Muy bien, la cabeza del fosfolípido, bien, Martín. Que es hidrofílica, es decir, que tiene afinidad por el agua. ¿Sí? Tiene afinidad por el agua. Es una cabeza polar, muy bien. Yo siempre les digo que recuerden, en los polos, polo norte, polo sur, hay hielo. Y el hielo está formado por agua. Es decir, algo que es polar es algo que está afín al agua, es hidrofílica, ¿sí? Bien, vamos por el 3, que es como la otra partecita del fosfolípido. ¿Qué hay ahí? Ahí me ponen la cola que es no polar, muy bien. Como los fosfolípidos es como la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La cola es hidrofóbica, ¿sí? Es decir, que el agua no tiene mucho lugar ahí. Es la cola, que son 2 ácidos grasos. Muy bien, vamos por el 4, que es esto violetita.
No me digan que es una berenjena porque corto el zoom. ¿Qué es esto? Lo violetita. Proteína y una proteína integral. Perfecto. Es una proteína transmembrana o integral, ¿sí? ¿Por qué es integral? Porque integra las dos capas de fosfolípidos, la bicapa lipídica, ¿sí? La atraviesa de pe a pa. Esta proteína integral, eh, bueno, puede trasladarse también. Generalmente son canales de comunicación. Bueno, el 5 está marcando algo amarillito acá, que parece un fideo tirabuzón. Muy bien, el colesterol. Ya lo tenía escrito, el colesterol. Entonces, acá me puede dar el dato de que estamos adentro de una célula animal. Es la membrana plasmática de una célula animal. Ni te acordás, bueno, muy bien. Entonces, acordate también que si estuviese en una célula vegetal, el colesterol no existiría en la membrana plasmática. ¿Por qué no? Porque el colesterol es lo que le da fluidez o rigidez, y es como que termina de darle ese esqueleto, digamos, a la membrana plasmática. En el caso de las células vegetales o las células de los hongos, al tener pared celular, están recubiertas por toda una estructura que las contiene. Por lo tanto, no es necesaria la presencia de colesterol. Vamos por la 6, que acá está indicando también algo que atraviesa la membrana, pero tiene un... Ah, no, el colesterol no es el verde. Ya vamos a llegar al verde, que es el 7. Estamos por el 6. ¿Qué es esto, naranjita? Una proteína canal. Perfecto. Es una proteína transmembrana canal. ¿Por qué? Porque hay como un poro que atraviesa. Bueno, por ahí van a pasar algunas sustancias. Si es una proteína canal, van a pasar, por ejemplo, iones, ¿sí? Iones que si están a favor de un gradiente de concentración van a pasar sin gasto de energía. Si están en contra, bueno, va a haber que aplicar un poco de energía, esto va a ser una bomba, ¿sí? Bueno, la 7, la verdecita esa, ¿Proteínas periféricas? bien, es una proteína periférica, muy bien, ahí va. ¿Por qué? Porque está solo en una parte de la bicapa, ¿sí? Esto probablemente actúe como un receptor de membrana, ¿sí? Para dar señales internas, externas. Tiene que ver con la comunicación celular también, ¿sí? Pueden estar la parte externa y la parte interna. El 8 que marca como las dos capas de lípidos, ¿sí? Podemos decir que es la bicapa lipídica. El 9 que marca ahí todo el fosfolípido, es un fosfolípido. El 10 que marca un oligosacárido, ¿sí? Con una proteína. Eso se llama glicoproteína, ¿sí? Glicoproteína. Y el 11 que marca también el oligosacárido con el lípido es un glicolípido. También se puede decir glucoproteína y glucolípido, ¿sí? Es lo mismo, es exactamente igual. Muy bien, esta es la estructura de la membrana plasmática. Lo que tenés que saber de cómo está formada, a veces piden hacer un gráfico, a veces piden explicarla, sobre todo en UBA 21. Y también hay que saber un poco de las funciones, ¿sí? Sí, acá me ponen en el chat que en el 7 a veces está más afuera, pero lo que puedes ver es que es una estructura que no pasa a través de toda la membrana, ¿sí? Está como ahí, en una parte de... Y además estos gráficos son una representación, no se sabe con exactitud, porque esto no se ve en microscopio. En realidad se deduce de estudios que se hacen, pero no es que se ve así. Entonces es como una representación. Lo que hay que saber es que de un lado o del otro pueden haber proteínas que se llaman periféricas. A veces las hacen más alevosamente más afuera, ¿sí? Es válido. Bueno, vamos un poco en la función de la membrana plasmática, su función. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la permeabilidad selectiva de las membranas?
a que se debe principalmente a la composición de sus lípidos, de sus fosfolípidos, la permeabilidad, es decir, que algunas cosas pasan y otras no. ¿Y de qué más? Uy, bueno, ahí está la respuesta ya armada. Proteínas integrales. Perdón, ya la había marcado. Bueno, las proteínas integrales también son las que van a permitir que algunas sustancias pasen y otras no, ¿sí? Ni los oligosacáridos, ni las proteínas periféricas, ni los glúcidos, ni el colesterol, ¿sí? Eso se puede, por descarte, incluso sacar bien. Y después, algo que siempre suelen tomar es que la bomba de sodio y potasio, yo les pongo ahí que son peronistas, no sé si lo llegan a leer, porque estoy en la cámara, por lo menos en la grabación no, son peronistas. Vamos a explicar un poco por qué, ¿no? Bueno, este tema lo toman bastante, la verdad es que sí. Hay algunas proteínas integrales que necesitan energía para hacer pasar en contra de un gradiente de concentración ciertas moléculas, protones, iones, ¿sí? Entonces, es con gasto de energía. ¿Y por qué digo que son peronistas? Bueno, vieron que uno de los símbolos del peronismo así es poner así, un dedito como en B, que lo vamos a tomar como un 2 ahora. Y en general los K, yo no voy a hacer nada político en este momento, pero los K son así, peronistas. Entonces, ¿qué van a hacer? Esto se llama transporte activo. Transporte activo, es este proceso que estoy explicando, que es mediado a través de bombas. Entonces, hay dos K, ¿sí? Dos K, que es el potasio, que va a buscar entrar adentro de la célula, por supuesto, no va a buscar entrar. Y 3 Na, ¿sí? Si entran dos, bueno, ya que estamos, saquemos a 3, ¿sí? 3 sodios, 3 moléculas de sodio que van a salir de la célula. No están tomando con tanto detalle cuántas entran, cuántos, pero a veces está bueno saber. Entran 2 K y salen 3 Na, ¿sí? Bueno. Esta bomba de sodio y potasio, la bomba de calcio, ¿sí? Que está, por ejemplo, dentro del retículo sarcoplásmico, en las células del hígado. eh, bueno, son bombas que se suelen tomar, ¿sí? Pero el sodio y potasio en general es el ejemplo clásico de transporte activo. Sabemos que también está el transporte pasivo. No lo voy a profundizar en esta explicación porque es, bueno, es un transporte sin gasto de energía, se puede hacer a través de la membrana o a través de las proteínas integrales. Es desde un lugar donde hay mucha concentración, las células y las sustancias en realidad tienden a no estar comprimidas, a diluirse. Entonces, si afuera de la célula está muy comprimida una sustancia, va a intentar entrar, si es que puede, por sus propiedades químicas y por su tamaño. Es el transporte pasivo, cuando está mediado por proteínas, se llama difusión facilitada. Si pasa directamente por la bicapa de lípidos, se llama difusión simple, ¿sí? Simplemente pasan. La difusión facilitada les facilita el pasaje la proteína integral, ¿sí? Con saber eso. Después hay otro tipo de transporte, que no es este que está en la imagen, que es el transporte activo, que implica la endocitosis, es decir, que la membrana plasmática se imagina, engloba una sustancia, o la membrana plasmática expulsa a través eh, de un endosoma, ¿sí? Puede expulsar una sustancia también de exportación. Y eso no importa el gradiente de concentración, si hay mucho o poco afuera o adentro. Esto implica todo un movimiento de la membrana plasmática para incorporar, para expulsar, que va a mover el citoesqueleto de la célula, ¿sí? Entonces, bueno, esto consume mucha energía. Y dentro de la fagocitosis, que es cuando incorporas, la endocitosis, cuando incorporas sustancias sólidas, se llama fagocitosis, si incorporas sustancias diluidas, líquidas, se llama pinocitosis. Pino significa líquido. Bueno,
Y vamos al último tipo de transporte, que es un transporte de difusión simple también, de difusión simple, que es el caso del agua, que se llama ósmosis, ¿sí? El agua, que es lo más bueno del mundo mundial, va a buscar ir a diluir, ¿sí? Cuando ve que algo está muy concentrado, muy así, es como, bueno, a ver, muchachos, sepárense. Entonces, el agua va a ir a los lugares de mucha concentración a diluirlo. Porque en tu cuerpo, en el mío, en de nosotros, el de tu profe que te va a estar evaluando ahí, y en cualquier otro ser vivo, es importante que las sustancias no estén muy concentradas. No es bueno que una sustancia esté en mucha cantidad en un lugar. Es importante que estén repartidas. Es parte de la homeostasis. Entonces, ¿quién es el encargado dentro del cuerpo de hacer eso, de un ser vivo? El agua. Entonces, esto tiene un nombre. Y ahí aparecen los términos, ¿sí? Hipotónico, isotónico, hipertónico. A ver, ¿qué onda esto? Bueno, hipo significa por debajo. Es decir, es algo que está muy poco concentrado, es decir, diluido, diluido. Hiper significa por arriba. Es decir, es algo que tiene mucha concentración. Algo que es hipertónico significa que es algo que está muy concentrado, que tiene mucha cantidad de un soluto. Entonces, ¿cómo sé el agua para dónde va, para dónde viene? Bueno, a mí se me ocurrió un día una frase, ¿sí? Espero que no me la robe nadie porque, bueno, hay gente muy robona de mis ideas dando vueltas, pero eso no es un tema para esta clase. El hipopótamo, ¿sí? Lleva agua al hipermercado. ¿Qué significa esto? Que los medios hipotónicos van a llevar agua a un lugar hipertónico, donde esté muy concentrado. Entonces, vamos a analizar estas imágenes que hay acá, ¿sí? Junto con el hipopótamo te vamos a explicar para que no te confundas, ¿sí? Porque a veces como que uno se marea. Entonces, vemos en el dibujo 1. El agua entra y sale, está como equilibrada, ¿sí? Entonces nos está hablando de que el medio extracelular, o sea, lo que está fuera de la célula es isotónico. Iso significa igual, ¿sí? Por lo tanto, están las sustancias en la misma concentración adentro y afuera. El agua entra y sale en la misma proporción. En el caso número 2, el agua está llevándose hacia adentro de la célula. Entonces, afuera, o sea, el agua está de afuera hacia adentro, está yendo adentro de la célula, afuera. ¿Es hipo o hipertónico? ¿Qué dicen? Y a ver si lo del hipopótamo les ayuda. Afuera, el medio de la célula, ¿es hipo o hipertónico? Hipotónico, muy bien. ¿Por qué? Porque el hipo, que está afuera, el hipopótamo, lleva el agua al medio hipertónico, ¿sí? Al hipermercado. Vamos para la 3. El agua está saliendo, está yendo desde adentro de la célula hacia afuera de la célula, el medio de esta célula, el medio externo de la célula. ¿Es hiper o hipotónico? Si está saliendo. No es hipo, es hiper. Recuerden, la célula, el hipopótamo, lleva agua hacia afuera, al hipermercado. O sea, adentro es un medio hipotónico y afuera hay tanta concentración de algo, está tan hipertónico, que el agua tiende a ir a diluir. El agua va a diluir, va hacia lo que es hipertónico. ¿Sí? Bueno, esto hay que darle un tiempo, cuando uno lo entiende, haces ese clic y ya sale al toque, ¿sí? Pero hay que
Y esta frase creo que si la llegas a incorporar te va a ayudar. El hipopótamo lleva agua al supermercado, al hipermercado. Bueno. Esta frase, ¿no? Cuando uno procrastina, ¿no? Y estudiaste para el examen, estoy en eso. Increíble hormiga bailando cumbia y en HD, ¿no? Como decir, a veces uno se distrae. Gracias por las frases, de nada. Eh, a veces uno se distrae. Bueno, es importante ser organizado. No es que estos días tienen que ser de militares y estar así como sin hacer nada. Pero está bueno organizar, ¿no? Eh, no espatarrar el tiempo en pavadas que se puedan postergar. Bueno, muy bien. Pasamos a todo lo que es la célula eucariota y procariota. Pregunta, ¿hacemos un cortecito de 10 minutos y seguimos o seguimos de largo? Yo y mi garganta, ¿sí? Bueno, vamos 10 minutitos, ¿sí?